Mi nombre es la señora Telmi Vázquez. En este congreso de la Universidad Interamericana de Ponce voy a estar trabajando el tema del estudio de caso. Los objetivos de esta presentación es definir el estudio de caso. Identificaremos las características, cuáles son sus ventajas y desventajas, su uso principal, cuáles son los tipos de estudios de caso, el proceso de cómo se realiza, ventajas y limitaciones, las destrezas que debe de poseer el investigador, un ejemplo, la conclusión y referencias. Se puede definir el estudio de caso como una estrategia investigativa que está diseñada para ser utilizada en un contexto real. El estudio de caso también puede atender problemáticas, un caso único o más de un caso. Se puede abordar a una sola persona o grupos que estén vinculados en diferentes entornos. Entre las características está que es un sistema que tiene una recopilación extensa de datos. Se enfoca en atender un evento o una actividad. Puede estar envuelto en el proceso una o más personas. Son tres tipos de casos. Uno es el intrínseco, instrumental o el colectivo. Este tiene que ser aprobado por una junta de revisión en la institución, tiene que tener un lugar que esté identificado y debe contar con unos procedimientos establecidos para su muestreo. ¿Cuál es el uso principal del estudio de caso? Y es que este está dirigido a realizar una exploración profunda. Esta es una de las características más importantes del estudio de caso, que es profundo. Está vinculado a una o varias personas, grupos o programas en un proceso que sea una secuencia de una actividad. En los tipos de estudios de caso tenemos el caso intrínseco, que selecciona un caso en específico para ser estudiado porque es una situación inusual que no es común. El estudio de casos instrumentales está enfocado en profundizar en un tema para mejorar una teoría, sirve de apoyo para crear afirmaciones enfocadas en el objetivo de estudio y se puede utilizar con varios casos. Los casos colectivos es el estudio de casos que investiga un fenómeno, una población y se puede convertir en múltiples casos. El estudio de caso tiene un proceso para poderlo llevar a cabo. Y según Creswell establece, el primer paso es poder identificar la intención y el tipo de diseño que nosotros queremos llevar a cabo. ¿Por qué esto es importante? Pues porque tenemos que realizar un enfoque de lo que nosotros vamos a ir desarrollando para poder realizar el estudio de caso. Y otro punto importante como primer punto sería que esa identificación tenemos que tener bien claro para qué es que estamos haciendo el estudio de caso. El investigador tiene que tener esa planificación, una planificación clara de lo que quiere hacer. Eh, y esa planificación tiene que tener en claro su investigación, o sea, cómo la va a dirigir y su problema. Debe estar, debe desarrollar una comprensión de lo que es el caso, ya sea este un evento, una actividad o un proceso. Eh, entonces, el próximo punto sería discutir la aprobación y las consideraciones de acceso al estudio de caso. El estudio de caso tiene que estar aprobado, tiene que usted tener claro cuál va a ser su muestra, que sea una muestra útil, que realmente le aflore data que sustente y ayude a su problema, que responda a la pregunta de investigación. El dónde va a ser esa investigación debe tener unos controles para la selección de esa muestra y establecer un protocolo. Todo tiene que ser un proceso ético que garantice la privacidad, que guarde ese candidato que va a hacer su muestra, que sea anónimo eh, y que cumpla con los objetivos de la investigación.
El paso número 3 sería utilizar los procedimientos adecuados para la recopilación de data. Esto es bien importante porque si al nosotros identificar nuestra muestra, vamos a recopilar la data, esa data tiene que responder a nuestra pregunta de lo que nosotros queremos investigar. Y para ello podemos nosotros usar diferentes métodos. Algunas pueden ser entrevistas, observaciones, documentos, materiales, audiovisuales, pero que todo vaya en un proceso planificado para que nosotros realmente lo que obtengamos de ese instrumento que escojamos nos pueda ayudar en nuestra investigación, en nuestro estudio de caso. Analice, interprete los datos dentro de un diseño. Tiene que tener una estructura, tiene que tener una descripción, tienen que ser analizados e interpretados esos datos, siempre tomando el enfoque de nosotros es nuestro caso o varios casos. Si uno escoge más de un caso para poder llegar a la conclusión de lo que estamos investigando, pues entonces la recomendación es analizar cada caso por separado y luego hacer un cruce de los temas que son comunes en esa data que pudimos recopilar. Okay. Y el paso número 5 es trabajar un informe de acuerdo al diseño que nosotros escogimos. Entonces, en ese caso tenemos que trabajar una descripción detallada de los hallazgos que tuvimos y centrarnos en una descripción, ¿okay? En una descripción de la información que tuvimos en la data recopilada. Este estudio de casos tiene unas ventajas. Dentro de las ventajas que tiene es que son resultados empíricos. Son factores independientes, pueden tener vinculación de causa y efecto. Se estudia en poblaciones dinámicas que en momentos dados son de difícil seguimiento. Los estudios de caso permiten recopilar una gran cantidad de data. Son sustanciosas y profundas esa data que podemos recoger y ayudan al investigador a adaptar las ideas para producir nuevas hipótesis. Son fuentes de teorías innovadoras. Trae una integridad empírica, su totalidad de la información es natural y podemos nosotros crear una conciencia teórica de nuevas, con las nuevas informaciones que hemos obtenido. La construcción y la validez de constructos. El estudio de casos nos ayuda a mejorar la validez de ese constructo. Entonces, dentro de las limitaciones, la recopilación de información que estamos teniendo en el estudio de casos cuando ya estamos recopilando la data, puede ser que esta información no pueda ser generalizada para la población que estamos atendiendo. Esto quiere decir que esa información en un momento dado, pues a lo mejor no nos puede servir. Otro factor limitante es que al poder tener la facilidad de tener mucha información de datos, tenemos que mantener unos controles porque si no mantenemos controles, después es demasiada la información y es difícil entonces de poder trabajar con ella y poder tener unos buenos datos y hay que delimitar, hay que tener control. Y otro factor es el rigor que tiene que tener en la investigación, que muchas veces nos desenfocamos al tener la información de nuestra muestra y perdemos el rigor y el control de nuestro proceso. Para este estudio de casos, los investigadores que tenemos que tener unas destrezas para poderlas
para poderlos trabajar. Y uno, pues, tener una buena redacción. Una buena redacción eh, para la pregunta de investigación, tener una escritura clara y escribir fundamentado. Esa escritura tiene que estar fundamentada, tener la comprensión sobre el problema que estamos investigando, identificar correctamente lo que va a ser nuestra muestra, tener la capacidad de recoger de forma sistémica los datos y poder ser analítico en el proceso cuando ya nosotros vamos a escribir. El ejemplo que tenemos de estudio de caso para que podamos tener una idea, este es un tipo de caso denominado instrumental. Se trata del tema del aprendizaje del idioma en una escuela bilingüe. Cómo nosotros tomamos la decisión de cuál es la mejor escuela para poder estudiar idioma. Y entonces, en este caso, el investigador busca desarrollar la comprensión de este caso recopilando información de datos de diferentes fuentes. Por ejemplo, fotos, álbumes, recortes, cintas de video o correos electrónicos. Y lo que busca es poder tener o examinar la información para poder dejar saber cuál sería la mejor opción para poder estudiar otro idioma. En conclusión, en la revisión de literatura que hemos realizado, encontramos diferentes posturas de diferentes autores en cuanto a lo que es el estudio de caso. En mi opinión particular, puedo decir que luego de las lecturas, entiendo que el estudio de casos es un estudio de casos que puede ser adaptado al tipo de investigación que nosotros seleccionemos, que nos puede, una de las cosas más importantes que pude encontrar es que es profundo, nos ayuda en la profundidad de nuestra investigación. Y otro factor que me pareció importante, no es un proceso frío, es un proceso donde estamos en contacto con la muestra que nosotros seleccionamos y podemos ver, tener contacto con esas personas. En el proceso, algo que yo creo que sería importante, en el proceso de se pueden encontrar nuevos temas, pueden haber nuevas contribuciones para poder continuar investigando, que es tan importante para darle eh, ese, esa continuidad de aprendizaje e innovación a la academia. Así que ha sido una experiencia muy grata. Les doy las gracias por la atención y espero que se motiven a continuar investigando en cada uno de sus entornos o enfoques. Buenas tardes.